Noches a todos. Buenas noches a la última persona que ingresó. Es muy interesante ver los deportistas porque ellos nos ilustran muy bien la ley del proceso y nos ilustran muy bien lo que pasa cuando no estamos dispuestos a vivir el proceso. En el libro yo nos habla de un presidente de Estados Unidos que era fanático del boxeo y nos dice que tiene una máxima muy interesante y es esta que dice que tú puedes planear muy bien el juego, pero cuando suena el pito, o sea, cuando te dan la largada o cuando empiezas, pues estás en manos de tus reflejos. No es posible que si tú, por ejemplo, aquí tenemos a Mariana que acabó de ganar nuevamente el oro, eh, no entrene y luego salga y se gane una medalla sin haber pedaleado muchas veces y muchas horas. Y lo mismo nos pasa en el liderazgo. Cuando tú arrancas, cuando tú realmente estás en la arena, dependes de tus reflejos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros vamos a ir a vender un producto o vamos a hacer una presentación o nos estamos vendiendo nosotros mismos, no puedes no entrenarte y salir a la calle, porque cuando tú sales a hablar con la otra persona, no puedes decir, no, espérate, voy a sacar un papelito y me devuelvo y empiezo a ver cómo te tenía que saludar, o si estamos haciendo una terapia, no podemos salir a atender a una persona y decir, no, espérate un momento que es que no estoy segura, voy a sacar mi libro y voy a mirar cómo te tengo que atender, sino que cuando tú estás frente a la persona, cuando estás frente a la situación, tú cuentas con todos tus recursos, aquello que hemos venido trabajando. Nosotros estamos aquí aplicando la primera ley, que es ver cuál es nuestro tope y ver cómo vamos a derribarlo. Y lo segundo que estamos mirando es el tema de la influencia. La semana pasada hablamos de unos tips de manejar nuestras relaciones, ver cuáles son los logros, la experiencia, los éxitos que tenemos para realmente poder impactar y agregar valor y permitir que esto nos dé una mayor influencia sobre nuestro equipo. Entonces, ese tipo de cosas tienen que empezar a quedar en nuestro inconsciente de tal manera que la siguiente vez que hablemos con alguien, ese tope se nos vaya yendo de alguna manera y sintamos, nos creamos que somos capaces de impactar y de influir. Entonces, eso es algo que, por eso les preguntaba un poco al inicio, ¿cómo nos fue esta semana practicando las relaciones? ¿Fuimos conscientes? ¿Qué encontramos? Porque estamos en este camino. Estamos en un camino, en este programa son 9 semanas, pero ya vamos en la tercera parte de nuestro camino de empezar a condicionar nuestra mente para pensar de una manera que nos permita ganar más y ser más, que todos podamos ganar más. Quisiera que alguno me compartiera una experiencia con la ley del proceso. ¿Qué han visto? ¿Cómo les ha ido en el proceso de remover los topes que identificamos en nuestra primera semana? Hola Lorita, con Shirley, ¿cómo estás? Hola, Shirley. Hola a todos. Pues bueno, como algo que estoy haciendo en este momento, yo soy diseñadora industrial y la verdad yo nunca había utilizado, nunca había usado nada con respecto a electricidad. ¿Sí? Ujú. Me puse la meta y pues aquí con Leonardo que él me ayudara a hacer la parte de los diseños de iluminación. Qué Para chévere. mí fue, pues al principio me daba precisamente eso, miedo, inseguridad, ¿será que sí? ¿Será que no? Y yo dije, bueno, ya el primer paso fue por lo menos aprender a entender el programa, cómo hacerlo. Y el segundo paso fue que ya Leonardo me pasó pues un proyecto, ahí más o menos, pero pues ya me lancé y ya creo que por lo menos aprendí un poco más. Ya por lo menos me quité ese miedo, que pronto de pensar que no era capaz de hacerlo. Muy importante, ahí estamos aplicando algo que vimos la semana pasada y es que para ser un buen líder, tú necesitas conocimiento.
Pero el conocimiento que necesitas para liderar no es que tú sepas mucho de lo tuyo, sino es que tú aprendas a entender lo del otro, logres conectar con eso para que tú realmente puedas apoyarlo y ser líder del equipo. Entonces, te felicito porque es un gran paso. Y otro tema muy importante que hemos visto a través de esto es que para nosotros poder liderar necesitamos fortalecer la confianza. Sí. Y entonces fortaleciendo esa confianza, que fue lo que hiciste en ti y tu equipo también se fortalece porque Leonardo también ya empieza a creer, oye, ella se atreve y estás construyendo algo nuevo, entonces realmente muy, muy bonito ese ejemplo. ¿Alguien más nos quiere compartir otro ejemplo de cómo han estado mejorando su nivel de liderazgo, cómo se han lanzado a hacer algo nuevo, algo especial? Les voy a compartir una historia. La semana pasada les hablé de que estábamos con un equipo en unas ferias y nuestra primera salida no fue muy buena porque no estábamos muy preparados. Como equipo estábamos completamente sueltos, por decir de alguna manera. Eran ellos y yo aparte. Eso fue nuestra primera semana. Y la primera vez me llegaron súper tarde. Esta fue nuestra segunda semana dentro del evento. Y esta semana logramos como equipo preparar las cosas. Entonces ya no eran ellos y yo, sino ya éramos nosotros. La moral estuvo muchísimo mejor en el desarrollo de la feria. Eh, Fue la primera vez que yo logré ver a estas personas de una manera emocionadas, porque son personas que tienen mucha experiencia y de alguna manera el reto, uno de los grandes retos que yo tengo es que el equipo con el que debo estar trabajando es un equipo que tiene mucha experiencia, muchísima más experiencia que yo. Y entonces ellos a veces como que me miran como la niña y me descalificaban un poco. Y en este equipo ellos estaban emocionados porque estaban haciendo algo que no habían hecho antes, nos estaba yendo bien y ellos estuvieron ayudando. Hubo un compartir nuevo y ya de alguna manera tenemos un triunfo conjunto, pero ellos también empiezan a verme como una persona que los puede conducir a algo mejor, que los puede llevar a vender más. Entonces, esa fue mi experiencia esta semana y también estoy en la ley del proceso, porque justamente estas ferias se van a realizar durante 6 semanas, esta es nuestra segunda semana en esa actividad, y lo que yo veo es que el equipo se ha estado cohesionando. Entonces, pues quería compartirles eso. Y no sé si alguien más nos quiera compartir algo al respecto, algo que también hayan logrado en estas semanas que hemos estado en el programa. Bueno, vamos entonces a pasar a las 5 fases del liderazgo y es muy importante que entendamos esto porque de alguna manera es un poco el GPS que vamos a utilizar en nuestro camino como líderes. Como les decía hace un momento, el liderazgo es algo que se construye poco a poco y muchas veces renunciamos a la mitad del camino. Entonces, lo primero, el primer lugar en el que nos encontramos, el primer estado es el estado de yo no sé lo que no sé. Podríamos decir que antes de que empezáramos este programa, por ejemplo, no sabíamos que mejorar el nivel de liderazgo podía manejar nuestra eficiencia. Y hemos aprendido que sería importante incrementar el liderazgo para tener más resultados con el mismo esfuerzo o incluso con un esfuerzo menor. Y nos hemos dado cuenta que hay cosas que hay que aprender.
En el segundo momento ya sabemos lo que necesitamos saber. Ya nos dimos cuenta, ok, tengo un tope, de pronto me relaciono un poco desde el miedo o no tengo suficiente confianza o me necesito ver cómo conecto con las otras personas. Un ejemplo es, puedo ser muy brillante desarrollando mis proyectos, pero no soy muy bueno escuchando a las personas y si son mis clientes, pues a veces no se logra satisfacer su necesidad. Ese es el segundo nivel. Ya me di cuenta qué es lo que no sé y estoy dispuesto a aprenderlo. Luego viene el tercer lugar, que es sé lo que no sabía. Y es muy importante, y esta es nuestra invitación, que al final de este programa, cada uno de nosotros tenga su plan de crecimiento muy bien plasmado, porque esto nos va a dar las herramientas. Y el liderazgo se construye todos los días. Entonces la invitación es que hagamos un plan de cómo vamos a crecer. Nuestro cuarto lugar es, ya lo sé, y empiezo a crecer y empiezo a ver los primeros resultados. Esto se podría parecer un poco a cuando tú estás aprendiendo a manejar el carro y ya estás en la parte en que coordinas los pedales, coordinas con el timón, pero estás en ese momento en el que todavía no puedes hablar con nadie y te toca con el radio apagado y tienes que pensar, primero meto el pie en el clutch, luego acelero un poco, ups, se me apagó el carro, otra vez, y tienes que estar demasiado consciente de todo lo que haces para lograrlo. Pero si tú sigues insistiendo, va a ser algo que pasa a tu inconsciente, va a ser algo totalmente mecánico y entonces ya puedes manejar, puedes cantar, puedes poner el radio, puedes hablar con la persona que va a tu lado. Y ese es el quinto estadio del liderazgo, que es donde simplemente ya estás creciendo, ya estás logrando, ya puedes expandir tu nivel de influencia. Eh, Aquí nuestra amiga Carolina nos decía en alguna sesión que ella quería que su negocio creciera, entonces es el momento en el que tú expandes, realmente logras y creces. Y aquí en el grupo todos los conectados hoy son empresarios y todos se quieren expandir. Entonces ese es el quinto nivel de liderazgo, donde es algo muy natural porque ya tienes todas las herramientas y tu manera de pensar ya está condicionada para eso. Siempre te vas a relacionar desde el crecimiento. Y volvemos a algo que les decía en la primera sesión, que se mide un poco cuál es tu nivel de liderazgo. Cuando tú te dicen por algún ejemplo, eh, hay que hacer una campaña publicitaria, tú puedes pensar dos cosas. Tú puedes pensar una, uy, no, tengo que estudiar, aprenderlo yo, proponerlo y hacerlo. O la segunda cosa que puedes pensar es, ¿quién es la persona que nos puede ayudar con esto? Cuando tú te apoyas en otros, cuando logras construir un equipo y cuando amplías tu círculo de influencia, es cuando realmente logras un crecimiento exponencial. Entonces, esa es la invitación de las 5 fases. Y en nuestra siguiente ley, que es la ley de la navegación, vamos a tener la posibilidad de identificar un poco cómo podemos hacer ese plan de crecimiento. Los invito esta semana que escribamos cuáles son las cosas en las que nosotros pensamos que debemos crecer. Y cerramos esta ley con esta idea. El secreto del éxito se descubre en tu agenda diaria. Si tú quieres tener más clientes, si tú quieres hacer más negocios, si tú quieres abrir nuevas sedes, pero en tu agenda no hay ningún tema relacionado con esto, no hay un tema de conocer nuevas personas, no hay un tema de enviar ofertas, por decirlo de alguna manera, si no hay por lo menos la idea de me voy a capacitar para hacerlo, entonces pues no estás siendo coherente con tu sueño. Tu agenda siempre te va a mostrar si estás en el camino correcto y ese es el gran secreto del éxito. Voy a abrir sus micrófonos para que podamos conversar sobre este tema. Me dice William que tiene un amigo invitado. Si quiere su amigo compartir algún tema o hacer una pregunta, pues está abierto.
Buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros aquí Juan Manuel Ramírez, un amigo que quiere acompañarnos hacia adelante en estas sesiones. Entonces, lo dejo Juan Manuel para que se presente. Buenas noches para todos. Buenas noches, bienvenido. Gracias. A partir del comentario que William me hizo sobre el texto y la lectura del índice, se establece que tiene unos elementos que son relevantes para poder asumir el proceso de lo que es la construcción que me va de nuestro ejercicio tanto cotidiano como profesional. Aquí es donde encuentro, con base en esta parte última en la que refieres que hay que hacer esa agenda, es claro que el proceso es importantísimo y que estamos en un camino que nos plantea una superación personal muy específica. Muchas gracias. Éxito para todos. Bienvenido. ¿Alguien más nos quiere contar algo sobre la ley del proceso o nos quiere compartir un poco cómo va su proceso en estas semanas que hemos estado pensando en cómo ser mejores líderes? Hola. Hola, Caro, ¿sí te estoy escuchando? ¿Me escuchas? Sí, te estoy Pues yo escuchando la semana pasada no pude entrar, pero yo sí he estado como ¿cómo se dice? Con la duda, como con la inquietud siempre como de estar buscando cosas nuevas. Si apago el micrófono es porque tú sabes que aquí tengo el show de todos. bien. No te preocupes. Sí, qué pena. Como buscando qué puedo mejorar. Por ejemplo, yo tengo mi consultorio y todo, yo crecí, o sea, yo el año pasado expandí, estoy bien, pero siempre buscando más clientes, haciendo más cosas. O sea, yo siento que sí me he movido y como te escribí al principio, estoy tratando de ser más selectiva en lo que tengo. Y lo que me quita energía o me desgasta, lo voy sacando a un ladito bien. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, Como, es muy interesante que Leonardo y tú hablan. Hay una ley más adelante que se llama la ley del círculo íntimo, que justamente nos habla de eso. Un líder exitoso es una persona que se sabe rodear muy bien. Y es muy importante que nosotros veamos las relaciones, las personas con las que nos relacionamos, si son relaciones que nos ayudan a crecer o si son relaciones que probablemente nos quiten energía o que nos conduzcan lejos de nuestro sueño. Y es muy interesante porque él nos dice, enfoquémonos en agregar valor y en compartir más con las personas que son más importantes para nuestros sueños. Y dediquemos menos tiempo a las personas que probablemente nos roban energía o cambiemos nuestro círculo íntimo. Si nosotros queremos llegar muy lejos, necesitamos rodearnos de personas que están en la misma sintonía. Entonces, muy interesante que ustedes mismos se han estado dando cuenta lo importante que es tener ese círculo íntimo y adicionalmente las personas con las que nos rodeamos, nos compartió Leonardo al principio, son personas que pueden ayudarnos a ampliar nuestro círculo de influencia. Probablemente personas que tengan otros conocimientos complementarios, pero con quien podamos hacer un buen equipo y lograr más. Entonces, muy interesante que ya desde este instante estemos pensando cómo nos vamos a rodear y cómo construimos mejores relaciones con esas personas, porque cuando tú tienes un buen equipo, es un equipo con quien puedes caminar toda la vida. Entonces, muy, muy bueno este tema. Cerramos aquí la tercera ley, que es la ley del proceso, y arrancamos. Bueno, esto es un ejercicio que les voy a dejar para que lo hagan y espero que por favor lo envíen por correo para que ustedes lo escriban. Es muy importante cuando tú escribes, tu cerebro se programa a lo que tiene que ser. Entonces, espero que lo hagan y por favor me lo envíen. No tanto para que yo les haga seguimiento, sino para que ustedes mismos se hagan un compromiso y lo publiquen. Entonces, el ejercicio es cuál es tu sueño y cuál es tu tope, pero escrito y como compromiso. Hay una cosa muy importante, es yo qué pienso de mi sueño.
porque hay una gran diferencia entre lo que pensamos del sueño y lo que creemos del sueño. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar que quiero tener una organización a nivel internacional por toda Latinoamérica, ayudar a muchas personas. Yo pienso eso y pienso que sería bueno. Pero la siguiente pregunta, que es la tercera, es ¿qué creo? Entonces ahí empezamos a sentir, nuestro cuerpo nos dice, yo no creo realmente que logre hacerlo, sino en Colombia por mucho. No, es América Latina es demasiado. No, el pueblo hispano no me va a poner atención. ¿O qué creo? Yo puedo creer, no, es importante, realmente Colombia es el primer paso, pero en 2 años tengo que estar en España, por ejemplo. ¿Qué creo? Porque lo más importante no es lo que yo pienso de mis sueños. Lo más importante es lo que yo creo del sueño. Y la cuarta pregunta, y les pido con la mano en el corazón que la escriban, lo contesten y si quieren nos lo compartan por el chat de qué es lo que necesito creer para alcanzar ese sueño. Si en este momento pienso que, siguiendo con el mismo ejemplo, pienso que no soy capaz de llegar a toda América Latina con mis programas, ¿qué necesito creer para que yo realmente lo logre? Quizá necesito creer que sí soy lo suficientemente buena, que tenemos un buen equipo, que las personas están esperando oportunidades para desarrollarse y alcanzar más. Realmente quizá necesito creer que las personas están dispuestas a recibir apoyo. Quizá necesito creer que yo soy la persona que los puede apoyar. Quizá muy importante es que necesite creer que hay un equipo que puede lograrlo. Hay muchas cosas que pensar sobre qué tengo que creer para que yo me convenza de que mi sueño es posible. Y no solo que es posible, sino que está a la vuelta de la esquina. Porque de creer a manifestar hay un tiempo muy corto. Cuando tú ya dices, el resultado obvio es que eso va a pasar en 6 meses, 3 meses, es algo que ya está a punto de darse. Pero cuando tú estás todavía en el pensamiento de la duda de, "Ay, ¿será que yo sí lo hago? ¿O será mejor que yo haga otra cosa? ¿O será que más bien me tomo unos cursos más?" Aquí hay una frase que me comentó alguien muy, muy inteligente y me dijo, Nora, uno durante algún tiempo puede ser como un carro viejo, pero llega el momento en que tú ya no puedes ir a más talleres. Y en ese momento no entendí, yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, muchas veces las personas, y esto lo hizo en Mente Millonaria, las personas con mentalidad de pobreza siempre se están preparando. Entonces van a un taller, van a un curso, toman una cosa, toman la otra, pero nunca se sienten listos para hacerlo. Y muchas veces las personas que triunfan son personas que se sintieron listas y lo hicieron. Y a veces no estaban tan listas, pero estuvieron dispuestas a hacer lo que se necesitara para que su sueño fuera real. Entonces, ¿qué necesito creer para sentirme listo? Para decir, esto es lo que voy a hacer y no hay otra posibilidad. Y quemar los barcos y atrás quedó la excusa, atrás quedó lo que me decía que no se podía. Y de frente solo está mi sueño y no hay marcha atrás. ¿Qué necesito creer para lograrlo? Vamos a hablar de la cuarta ley. Esta ley, si no la lograron leer con detenimiento, les recomiendo que la lean. Es muy importante. Y es una ley que nos dice que cualquiera puede gobernar un barco, pero que se necesita un líder para trazar la ruta. Si tomamos la lectura del libro de John, él nos habla de dos equipos que se fueron a explorar los polos. Nos hablan de un equipo, el de Amundsen, y nos hablan el de un oficial. Y un equipo llegó muy bien, llegó antes de tiempo, la comida estuvo bien, el clima estuvo bien,
Y su líder fue una persona que estudió muy bien cómo funcionaba el Polo Norte. Se dio cuenta que ahí se manejaban trineos jalados por perros, que era lo mejor. Se dio cuenta cada cuánto las personas necesitaban agua y diseñó un método claro para llevar a su equipo sano y salvo hasta el polo y poner ahí su bandera. El otro equipo fue dirigido por una persona que no se tomó la molestia de investigar realmente cómo era el campo, decidió llevar trineos con motores, a los pocos días se les dañaron los motores, decidió que el resto del camino lo iban a hacer con caballos, les tocó sacrificar los caballos porque no resistieron el clima tan extremo. Llegaron con un mes de retraso a la meta y cuando estaban regresando hubo uno que prefirió lanzarse a una tormenta de nieve antes de condenar a su equipo a que lo siguiera cargando. Otras personas tenían gangrena, otra persona se quedó ciego porque los equipos que utilizaron no eran buenos. Y finalmente, ese segundo equipo, mal dirigido, todos fallecieron en el intento. Y se conoce la historia porque las últimas horas de su vida escribieron diarios. Y probablemente nosotros no estemos en una situación tan extrema de vida o muerte en nuestro liderazgo, muerte física, pero sí hay muchos temas que pueden ser de vida o muerte en los emprendimientos, en nuestras relaciones. Cuando nosotros asumimos, por ejemplo, la posición del liderazgo familiar y estamos dispuestos a llevar a buen término una familia, o cuando nosotros no estamos dispuestos y se generan, por ejemplo, divorcios o se generan problemas con los niños o con los hijos porque nos falta un poco el liderazgo y lograr ponernos en los zapatos de la otra persona. Entonces, esta ley nos invita a que seamos muy cuidadosos sobre cómo estamos planeando nuestros viajes. Entonces, nos dicen que para poder navegar, nosotros vamos a necesitar primero una visión muy clara de lo que estamos buscando. Necesitamos entender el futuro y necesitamos tener una adecuada interpretación del pasado. Si tú vas a llevar a otros a algún lugar, debes conocer el camino, mostrar el camino y andar ese camino. Y aquí hay una imagen de una persona intentando navegar un barco de papel. Y eso es lo que pasa cuando nosotros intentamos manejar un equipo o llevar un equipo al éxito o a la victoria o a veces a nosotros mismos sin aplicar la ley de la navegación, sin darnos cuenta cuáles son los elementos que realmente nos pueden llevar a construir esa visión. Entonces abro sus micrófonos para que opinen los que lograron leer algo o los que tienen algo que compartir. ¿Qué nos pueden decir de qué aplican ustedes para lograr sus proyectos? Aquí hay otro tema muy interesante y es que nos dicen que tenemos que aprender a interpretar muy bien nuestro pasado. Por dos cosas. Porque nosotros debemos aprender de los éxitos pasados para seguir aplicándolo y seguir creciendo. Y también debemos aprender de los momentos en que no lo hicimos tan bien, para lo mismo, para aprender qué fue lo que hicimos mal y no repetirlo. Entonces, dejo abiertos sus micrófonos para que podamos opinar sobre este tema de la navegación. ¿Cómo está nuestra visión? Si tenemos claro el sueño, entendemos cómo es ese futuro que nosotros queremos, o estamos como la niña pequeña que quiere ser bailarina, pero que no quiere las horas de entrenamiento para poder bailar. Estamos realmente reconociendo nuestras fortalezas y nuestros éxitos del pasado. Adelante, Jenny. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Gracias. Bueno, hoy estoy con mi pareja y nos gustaría participar. Estuvimos leyendo un poco sobre esta
ley de la navegación. Y bueno, lo importante de este tema es que no podemos navegar sin rumbo fijo, trayendo aquí a colación la palabra navegación, sino que para poder iniciar un viaje, cualquiera que sea nuestras vidas, pues tenemos que planearlo. Y a veces pues no conocemos muchas cosas de ese viaje y entonces pues es importante primero como analizar, tratar de conocer temas que nos enfoquen en lo que queremos hacer. Y más aún si al lado de nosotros pues está un equipo ya sea familiar, laboral, pues entonces es que tenemos una responsabilidad más grande con este grupo de llevar realmente al objetivo, a cumplir ese objetivo, esa meta, llegar a lo que queremos sin que a mitad de camino o quizás apenas iniciando fracasemos. Entonces yo creo que muchas veces en nuestras vidas pues hemos fracasado porque no hemos tenido claro realmente cómo debemos hacer las cosas para poder cumplir con esa meta y bueno, nuestro liderazgo simplemente acaba. Y a veces eso hace que en nuestras vidas todas esas fracasos que hemos tenido, como tú lo dices, pues tienen que hacernos reflexionar para que cuando volvamos a intentarlo aprendamos de esos errores, tratemos de investigar más sobre el tema o tratar de esas falencias que tuvimos, pues modificarlas por cosas positivas y mejorar en cada uno de esos aspectos. Muchas gracias, muy buen comentario. Ya hay un tema muy importante y es que aquello que nosotros hemos hecho en el pasado debe fortalecernos. No importa si lo hicimos bien o si tuvimos un aprendizaje. Si lo hicimos bien, nos debe retroalimentar para darnos cuenta nuestra fortaleza y crear más confianza. Es muy importante para el liderazgo y para el éxito y para la vida que nosotros logremos confiar en nosotros mismos y en nuestra capacidad, porque eso es lo que nos va a impulsar a tomar acción. Entonces, si nosotros en el pasado hay un multimillonario, no recuerdo bien si es el dueño de Domino's Pizza o si es el fundador de KFC, pero es una persona que se quebró reiterativamente. Y a él le decían, pero usted está loco, si ya lo hizo mal, ¿por qué lo vuelve a intentar? Y él dice, porque no he cometido nunca el mismo error y esta vez lo estoy haciendo mejor. Y bueno, tenemos unas cadenas de restaurantes gigantescas y muy exitosas y esta persona logró esto en su 9º intento. Y hay otro tema muy interesante, ustedes saben que para que tengamos nuestros bombillos, que todos los días usamos, hubo más de 1000 fallas para identificar cuál era la manera de que el bombillo funcionara. Entonces, si vale la pena que lo intentemos, pero que aprendamos de eso que nosotros ya intentamos y que nos fortalezcamos. Porque siempre todo lo que nos pasa, y esto sí es un poco de nuestra visión, un poco cristiana, todo lo que nos sucede siempre es para bien. Hay que encontrar esa bendición oculta. Y William, tu micrófono está abierto para que opines. Sí, la práctica y la cultura nuestra siempre ha sido de improvisar un poco y como que navegar un poco sin mirar el camino por donde vamos, sino que como que las cosas van saliendo. Pero cuando nosotros queremos ir a hacer un paseo, ahí sí planeamos todo el paseo al detalle. Pero en la práctica y en los negocios y en la vida profesional a veces descuidamos desafortunadamente lo que llamamos planeación. Entonces a veces se lo dejamos a la suerte o se lo dejamos a la improvisación y no nos detenemos a pensar y a trabajar, a dedicarle tiempo a lo que es el planear el sueño.
efectivamente. Esa era mi anotación. ¿Alguien más nos quiere comentar algo? Nos escribe por el chat y abrimos su micrófono. Bueno, no veo manitas levantadas, entonces vamos a mirar la propuesta que nos hace John de un método que le ha funcionado muy bien para navegar. Y él nos pone en el libro el ejemplo de la iglesia, estaban haciendo una nueva construcción y él era un pastor relativamente joven, entonces él trazó un curso de acción y aquí tenemos nuestras líneas y los invito a que ese plan de acción que les propongo que escribamos siga estos lineamientos. Han funcionado para muchas personas alrededor del mundo y creo que también pueden funcionar para nosotros. Después podemos ajustarlo, personalizarlo, pero utilizamos las herramientas que el equipo de John Maxwell nos da, porque primero ha sido un equipo exitoso y segundo es algo que ha funcionado en todas partes del mundo. Estas herramientas se han aplicado en Sudáfrica, se han aplicado en Europa, se han aplicado en Norteamérica, se han aplicado en Sudamérica, se han aplicado en Asia, porque también hay presencia de la organización Maxwell. Y muchas personas han obtenido resultados, entonces usémoslo. Entonces nos dicen, si tú tienes un sueño, si tienes un plan, si quieres lograr algo, primero predetermina un curso de acción. Ya antes hemos definido nuestra visión. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Tracemos unas metas, es el segundo paso. Entonces, en el ejemplo del libro, el curso de acción es que se iba a construir una nueva iglesia para atraer más personas. Trazaron la meta, cuánto les iba a costar, en cuánto tiempo lo iban a hacer, de qué manera con las personas que estaban ahí con sus aportes lo iban a lograr pagar, se hicieron las proyecciones financieras. Esta parte, la tercera, es muy importante y aquí es donde mucho nos quedamos los latinos y es en el ajuste de las prioridades. Una vez tú sabes qué quieres y tienes tu meta, tienes que ajustar tus prioridades. Si tú realmente quieres crecer, probablemente lo más importante es que tú te dediques a hablar con más personas para poder expandir tu negocio o de pronto tú necesitas ampliar tu clínica o quizá necesitas un equipo que te permita salir a ti. Necesitas encontrar una segunda persona que te pueda reemplazar en muchas cosas para que tú te puedas enfocar en el nuevo proyecto. Y si vamos a la vida cotidiana, algo más sencillo, si tú quieres comprar, por ejemplo, un carro nuevo, es posible que necesites dejar de gastar dinero en zapatos y carteras por unos meses y ese dinero lo destines a la cuota de tu carro. Lo más importante es qué es lo valioso, qué es lo que nos lleva a nuestros sueños y a eso colocarle la energía y todos los recursos como nuestro tiempo, recursos como nuestras relaciones. Tenemos que ajustarnos para lograrlo. Notificar al personal clave. Y redundo diciendo que es muy clave notificar al personal clave. ¿Quiénes son las personas con las que cuento para llegar a este sueño? A veces, cuando hay un cambio de prioridades, lo más importante en la notificación del personal clave es, por ejemplo, decirle a la pareja, oye, es que yo quisiera lograr esto y necesito que me apoyes. Quizá el apoyo solamente sea, entiende que voy a poder dedicar por estos meses menos tiempo a cosas que hacíamos. O ayúdame cubriéndome en ciertas tareas para que yo pueda capacitarme. O ayúdame porque tú tienes muy buenas relaciones y podemos hacer cosas juntos. En el caso de Chile y Leonardo,
El personal clave son ustedes dos y tienen que tener muy claro cuál es el sueño y cómo lo manejan juntos. Luego hay que dar un tiempo de aceptación. Siempre hay un poco de resistencia al cambio, a la cosa, entonces siempre es importante empezar a darse cuenta, ok, si se está montando una empresa, hay un tiempo que las personas lo aceptan o se aceptan un nuevo procedimiento, un nuevo método, se aceptan en su nuevo cargo, se aceptan con sus nuevos roles. Siempre hay un tiempo para que la persona ajuste su visión de sí mismo o su visión de equipo. Después de que esta primera frontera se da, y en el libro yo nos habla de un problema que él tuvo porque él empezó a actuar sin que las otras personas lo aceptaran y puede ser un precio muy alto que pagar porque puedes romper la confianza cuando tú actúas antes de que los demás hayan aceptado o entendido lo que está pasando. El siguiente es espere problemas. Es importante estar preparados para que las cosas no sean un lecho de rosas y no rendirse, perseverar. La siguiente es siempre señalar los éxitos. A veces durante los procesos de cambio, eh, el proceso es más largo de lo que se espera. John nos habla de que durante la construcción se tomó demasiado tiempo. De hecho, la construcción se terminó cuando él ya no era pastor de esa iglesia. Pero él siempre estuvo notificando los pequeños éxitos. Ya nos dieron esta licencia, ya construimos el primer nivel, ya hicimos esto, ya hicimos lo otro. Siempre las personas necesitan retroalimentación. ¿Qué están haciendo bien? Puede que, tomando el ejemplo de la construcción del diseño eléctrico, es importante que te estén diciendo paso a paso que lo estás logrando y no simplemente esperar al final, oye, sí, te queda muy bien. Es importante sentir, y si ustedes vieron el primer video, el coach estaba todo el tiempo al lado diciéndole, lo estás haciendo bien, sigue, ve adelante, lo estás haciendo bien. No se quedó parado en la milla 100 esperando a que la persona llegara, sino durante todo el proceso estuvo acompañándolo, estuvo animándolo. Y también le estuvo diciendo, lo estás haciendo bien. Y cuando estuvo a punto de rendirse, también le dijo, negocia con tu cuerpo. Y para nosotros puede ser, negocia con tu tiempo, negocia con tus prioridades, negocia con aquello que en un momento dado te puede hacer tambalear el sueño y sigue adelante. Y el último es diariamente revisar el plan, porque el mundo es muy dinámico. Entonces hay que adaptarse, hay que darse cuenta que es lo mejor. Y en el tema de la iglesia, yo nos muestro que, bueno, ellos tenían un plan para construir la iglesia en un tiempo determinado y la cosa terminó duplicándose, así que tuvieron que revisar constantemente el proyecto que tenían y se estuvieron ajustando. ¿Para qué? Para poder interactuar con las personas. Entonces, nuevamente, voy a abrir sus micrófonos para que puedan opinar sobre este tema de la navegación, nos cuenten de pronto qué herramientas nuevas ven ahí y la idea es que empecemos a aplicarlo. Tomemos una pequeña meta esta semana y empecemos a utilizarlo. Naveguemos esta meta de 8 días. Y en la siguiente reunión, pues miremos qué fue lo que logramos, cómo nos fue, cómo está nuestro cerebro acondicionándose a este nuevo proceso de ser líderes conscientes. Ahora sus micrófonos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Leonardo, de este tema de la navegación? ¿Lo ve útil? ¿Cree que le va a ayudar? ¿Cómo lo sientes? Pues la verdad, como decía William, uno nunca planea lo que quiere hacer y pienso que esta es la mejor forma para poder llegar a los sueños que tiene
cada uno con su empresa, en este caso nosotros. Y ahorita Chile, este plan, este planeamiento de Master Recursos, y tenemos que llegar a nuestras metas y nuestros sueños. Por ejemplo, Leonardo, ¿cuál sería una meta que tú quieras alcanzar para la siguiente semana? ¿A qué podrías aplicarle este plan de navegación para empezar a ejercitarse? Porque esto es igual como cuando tú empiezas a hacer ejercicio. Primero vas a hacer unos 15 minutos, luego 30. Entonces, ¿a qué meta crees que lo puedes aplicar inicialmente? ¿Cómo crees que puedes sacarle provecho a esto de aquí a 8 días? ¿En dónde lo puedes aplicar? Yo creería que principalmente a enfocarme a ubicar nuevos clientes. En eso he estado trabajando la semana pasada y esta. Pensaría que mi meta es primero retomar clientes viejos que por X o Y razón se perdieron. Ok, ¿le Y puedes poner un número a eso para que la meta sea más clara? Es importante que la ojo, meta sea clara. Entonces, porque todos cuando estamos en los procesos de planeación comercial, somos dilatadores porque a nadie le gusta que le digan no. Entonces uno dice, bueno, voy a llamar a algunos clientes perdidos y al final el miedo te deja llamar solo uno o dos. Entonces, sería interesante ponerte una meta, bueno, voy a llamar tantos clientes para retomarlos, voy a hacer tantos contactos. Y también es importante que seas flexible, porque ahí tú estás dándote cuenta cómo está tu actitud, cómo está tu confianza y te estás entrenando. Entonces es muy importante para todos, no solo para Leonardo, lo que vamos a trabajar esta semana. Pues nosotros, si queremos hacer BMX, no podemos salir a hacer lo que hizo Mariana Pajón en los Olímpicos, sino primero, y se van a reír, pero yo no sé montar en bicicleta porque me di muchos golpes, entonces finalmente renuncié. Si quiero hacerlo, primero tendría que retomar la bicicleta. Entonces es importante saber, ok, lo voy a retomar, me va a pelar las rodillas un par de veces, pero lo voy a hacer. Y este tema de aprender a navegar ya a nivel más profesional es lo mismo. Vamos a hacer el plan y de pronto hoy no lo hice, pero mañana lo vuelvo a hacer. Entonces es para que estemos dispuestos a caernos de la bicicleta, levantarnos y seguir pedaleando. Y los que están en pareja, que es fantástico cuando se hace en pareja porque se logra muchísimo más. No tiene que ser tu pareja como tu esposo, tu novio, pero puede ser una persona con quien tengas el sueño y estés trabajando. Por ejemplo, yo trabajo con una persona que se llama Nancy y nosotros nos apoyamos. Y nosotros juntas logramos mucho más que cada una por separado. Y también es verdad que cuando uno se peló, el otro le diga, ven, te dolió, ven, te ayudo, te levantas y sigamos. Entonces, estaba tomando esa parte de tu comentario, Leonardo, para explicarlo a tus compañeros, pero pues sigue con el ejemplo que estamos tomando de retomar tus clientes viejos y contactar algunos nuevos. sí, correcto, es la idea, pues la verdad, tenía 4 clientes, te dije varios, pero la idea es básicamente 4, fueron con los que empecé. Ok, eso es Y, muy concreto y es importante ser concretos para poder navegar. y tengo 2 clientes más que quiero contactar nuevos, entonces esa es la tarea para la próxima semana. Ok, excelente. ¿Quién más nos quiere compartir a qué va a aplicar este primer ejercicio de navegación? Veo abierto el micrófono de Caro. Estamos esperando tu aporte. No me aportes, no, yo a veces siento que yo sí tengo mis planes, pero hay algo que, por ejemplo, empiezo súper juiciosa y después como que, no sé, me desmotivo o me ocupo de más, tengo muchas cosas, o sea, Es o sea, muchas cosas al tiempo y no lo logro, o sea, y yo me organizo, pero por más de que trate, no alcanza, o sea, como que no me alcanza el tiempo, yo no sé, es como de organización del tiempo, porque Ok, yo sí soy súper juiciosa, yo soy disciplinada,
y todo, pero llega un punto donde estoy juiciosa y de repente hay algo que, no sé, el colegio de mi hija, un ejemplo, y ahí es visto y paro y me bloqueo, o sea, y tengo un problema es con eso, como la disciplina de pronto, o es problema de tiempo, entonces a veces ni sé cuál de las dos es, Es porque si la interesante, intuición está y yo tengo todo, es ¿no? interesante que lo observes, ¿no? Porque digamos que si es algo que se repite y tú lo miras desde lejos, puedes intentar ver qué fue lo que pasó. Si eres una persona que abarca muchas cosas simultáneamente, luego vamos a ver una ley que es la ley de las prioridades. Podría ser que es necesario que logres priorizar. Puede ser que no has logrado desarrollar un segundo nivel que te pueda realmente respaldar cuando lo estás haciendo. Y la tercera, pues, algo que nos enseña Stephen Covey, y más adelante vamos a aplicar una herramienta de él para manejo del tiempo. Y yo creo que se van a aterrar de lo que uno aprende usándolo. Es que nosotros realmente no podemos manejar el tiempo, tenemos las mismas horas, pero lo que sí podemos manejar son las prioridades en ese tiempo. Entonces nosotros, hay una diferencia entre ponerle prioridades a la agenda y agendar prioridades. Entonces, por ejemplo, en agendar prioridades, dentro de la agenda puede estar ir a comer con tu hijo dentro de la agenda, pero si le pones prioridades a la agenda, es muy distinto porque tú vas a decir, no, primero tengo que llamar aquí, segundo hago una presentación, tercero otra cosa, pero realmente la ley de Pareto, que también vamos a estudiar a profundidad adelante, nos dice que el 20% de todas las cosas realmente nos da el 80% de los resultados. Entonces a veces hay que soltar unas cuantas y quedarnos con aquello que nos da mayor impacto. Entonces te invito a que tomes, selecciona uno al que quieras aplicar esta ley de navegación y que lo observes. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el saboteo? Y después, si quieres, hablamos. Hay unas gotas. Yo utilizo mucho, digamos, en los procesos de coaching. Yo me apoyo en esencias florales. Para este caso hay una esencia que es muy interesante, que es una esencia relacionada con compromiso, que se llama Wedding Bush, y hay otra esencia que es para las personas que a veces inician con emoción y se desaniman por el camino. Entonces, después podemos hablar específicamente como dónde ¿Cómo está se llama? el tema de cada uno. Te los escribo por el chat. Se Ajá, llama Wayne, boda en inglés, Bush. Son ok. flores australianas. Entonces ellas te ayudan a mantener el compromiso. Y yo las he usado en mí, las he usado también en otras personas y realmente te ayudan. Ok, voy a buscarlo. Ok, Gracias. ¿alguien más nos quiere compartir? Gracias a ti por contarnos tu reto o tu actual tope, porque la idea es que al final de este programa hayamos encontrado la mejor manera para que ese tope se remueva y pues consigamos las metas. ¿Quién más nos quiere compartir? Jenny nos escribe que necesita muchas esencias. Con gusto después revisamos y las trabajamos. Abro micrófonos. ¿Quién más nos quiere compartir sobre cuál sería o a qué aplicaría este primer tema de navegación como ejercicio para que realmente podamos retroalimentarnos entre todos y retroalimentarnos la siguiente semana? ¿Cómo nos fue? ¿Qué encontramos? ¿Quién más nos quiere compartir? William, o tu amigo, cuéntanos, ¿a qué le quieren aplicar este primer plan de navegación? Bueno, yo les voy a contar, yo sigo con mis ferias comerciales,
Entonces lo que voy a hacer es aplicar este plan de navegación con mi equipo comercial para ver cómo mejoramos para la siguiente feria, cómo realmente tenemos un buen impacto y seguramente que ahí también tendré que darme cuenta cuál es el tiempo de aceptación que tienen las personas y es algo importante porque a veces tú necesitas, como les contaba, estas personas son mayores, eh, necesitas diferentes estrategias para que las personas logren aceptar la propuesta. Entonces, muy interesante que ustedes también en su entorno empiecen a darse cuenta cuál es el nivel de aceptación, si de pronto el tambalearse en la ejecución o en conseguir el sueño tiene que ver con que a veces somos muy impacientes y entonces nos rendimos fácil, no somos tan estratégicos, a veces hay que intentar más. William, te escuchamos. Juan Manuel va a hacer una Juan Manuel, intervención. también te escuchamos, adelante. Resaltando ese punto donde se plantea problemas. Fíjate que todo lo que se ha comentado refiere a que las dificultades y a los obstáculos que nosotros vemos, y a las barreras que nosotros mismos tuvimos. Si eso lo enfocamos dentro de esos problemas, la resistencia a cambiar, nos plantea que es relevante ese punto para que podamos desarrollarlo, porque lo más cómodo es olvidar el resto de tareas, pero esa resistencia al cambio nos plantea que si prevemos que los problemas que van a venir y los ubicamos dentro de la planeación que hay que hacer, se superan muy fácil. Me parece que es relevante ese punto para que seamos más autocríticos. Sí, muy, muy importante. Incluso John en el libro nos dice que él tenía claro cuáles eran los dos principales problemas a los que se iba a afrontar, a los que se iba a enfrentar, perdón, y por eso desarrolló un plan para afrontar esos dos problemas. Muy clave el comentario que nos hizo Juan Manuel, pero se nos fue y no nos comentó en qué lo va a aplicar la próxima semana. Este comentario de la invitación que me hizo William obedece que me invitó a colaborar con un equipo de 8 vendedores, los cuales tienen mucha resistencia pues al cambio y al ejercicio de la metodología. Efectivamente, si se mira esta serie de puntos que se plantean aquí, lo que nos están diciendo es, ojo con la metodología, que es lo que nos lleva a manejar un éxito, si es el caso. Metodología, proceso. ¿Sí? Entonces, lo voy a aplicar porque igualmente el texto ya lo estamos leyendo para poder plantear que aquí hay unos elementos y unas herramientas claves para poder desarrollar esa metodología y motivar a la gente, para sensibilizarlos para que efectivamente establezcamos los procesos y nos comprometamos con cambios. Esa es la lógica en la cual aspiro a trabajar la semana entrante a propósito de estos puntos que estamos observando. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ser multiplicadores. Gracias a ti, gracias a ustedes y espero que nos veamos en 8 días para compartir cómo nos fue con este primer ejercicio en saber navegar de una manera enfocada y más profesional. Gracias, Nora. Saludos. Muchas gracias a todos, muy amables, buenas noches. Gracias. Bueno, pero no hemos terminado, chicos. Nos falta una ley. Dime. Que nos falta una ley, que es la ley de la adición, que me gustaría que también lo revisáramos en este pequeño tiempo que nos queda esta sesión, porque va muy ligado con el resto. Nosotros arrancamos siendo muy claros con la ley del proceso. Todo esto es un gran proceso donde nosotros cambiamos, nos acondicionamos, rompemos nuestras resistencias, es decir, rompemos nuestros topes. Aquí nos están diciendo, hay que poner un plan de navegación para hacerlo, pero aquí nos están dando un tip muy importante, que es la ley de la adición. Y es que los líderes son aquellos que agregan valor a otros, que es muy distinto al liderazgo que nos han enseñado un poco en estos países latinos, que es un liderazgo, bueno, realmente es un tema más impositivo que otra cosa,
donde nos dicen que el liderazgo tiene que ver con la posición. Entonces aquí lo que nos dice es que lo más importante no está en cuánto avanzamos nosotros, sino en cuánto logramos que avancen los otros. O sea, no es avanzar nosotros solitos, sino es avanzar con todo el equipo. Entonces vamos a ver un poco lo que nos dice el libro. El libro nos dice que si no se puede mostrar evidencia de hacer las cosas mejores para el equipo con quien estamos, entonces probablemente nosotros lo que estamos es restando. Entonces nos dice, y esto es, si lo vamos a mirar, un poco drástico, pero podemos revisar cómo nos va en el entorno. Y dice, el 90% de las personas restan, pero no lo hacen intencionalmente. Entonces estamos en un entorno, por ejemplo, con mis amigos de colegio, con quienes pues realmente no me relaciono mucho en este momento justamente por eso. Cuando nos reuníamos, muchas de mis amigas se dedicaban a decir cosas que a mí me hacían sentir mal, porque yo era la más flaca, era la más blanca, era muchas cosas que seguramente no lo hacían con intención, pero sí me estaban restando un poco de energía y de alegría cuando estábamos reunidas. Y algo que nos dicen aquí es que, en contraste a eso, de cuando restamos inconscientemente, el 90% de las personas que agregan valor sí lo hacen intencionalmente. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos naturalmente egoístas y agregar valor necesita de un propósito. Adicione suficiente valor a un grupo de personas y sus esfuerzos se van a multiplicar. A veces cuando he hablado de esta ley la gente dice, no, no estoy de acuerdo, la gente no es naturalmente egoísta, pero si nosotros revisamos muchas de las personas que tenemos a nuestro alrededor y a veces nosotros mismos, pues tendemos a escogernos a nosotros mismos como la primera opción. Y a veces no nos damos cuenta, y a veces pasa mucho en relaciones de pareja, en relaciones de amistad, y solamente estamos pensando en lo que nos gusta a nosotros. Hace poco hablé con un amigo que se iba de luna de miel y le pregunté, ¿para dónde te vas de luna de miel? Y entonces me dijo, no, nos vamos a ir a Bonaire porque a mí me gusta bucear y yo quiero tomar el sol y yo también quiero ir a una isla que está cerca porque yo también vi y todo el tiempo decía yo y yo. Y yo le pregunté, oye, pero te vas de luna de miel, ¿qué opina tu esposa? ¿Ella también quiere bucear o ella qué quiere hacer? Y se quedó pensando, pero fue un poco crítico el asunto porque él realmente cuadró toda la luna de miel para su propio regocijo, por decirlo de alguna manera, y no pensó en su compañera. Y pues dirías que estás profundamente enamorado, te acabas de casar y te vas de viaje, y sin embargo no siempre estamos pensando en el equipo. A veces pensamos solo en nosotros. Entonces, aquí nos proponen que revisemos esto. ¿Estamos haciendo mejores las cosas para nuestros seguidores o para nuestros compañeros? No necesariamente tiene que ser un subalterno o alguien que nos sigue. Para nuestros compañeros. ¿Cuáles son las 5 personas más cercanas a nosotros en este momento? Y la idea es que hagamos este ejercicio. Si no lo pueden hacer en este momento, si van manejando, si están en alguna zona comercial escuchándolo, los invito a que lo hagan apenas terminemos o pues apenas lo logren hacer, pero lo más próximo a la sesión para que lo tengamos todavía como en el corazón. ¿Cuáles son las 5 personas más cercanas a nosotros? Frente a cada nombre, colocar 3 maneras en las que diariamente adicionamos valor. Diariamente. ¿Cómo le agrego valor todos los días a las 5 personas más cercanas? Luego, 5 personas que pueden ser de nuestro trabajo o en un negocio que lideremos o esto.
¿Y cuáles son las 3 maneras en que nosotros cuidamos, compartimos y damos soporte? Y si nos damos cuenta que no lo estamos haciendo, pues empezar a hacerlo. Y aquí hay un tema muy importante, y es si estoy dispuesto a hacer eso sin reconocimiento. O si solamente estoy dispuesto a ayudar a los demás a cambio de algún tipo de reconocimiento. Y ahí vamos a saber si realmente estamos adicionando o no lo estamos haciendo. El micrófono de Carolina está abierto. ¿Nos quieres compartir de este tema de adicionar valor? Las personas que trabajan, o sea, son empleados, o sea, tú siempre igual les estás dando algo. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, eso es un reconocimiento, o sea, igual siempre hay un reconocimiento o no. O sea, porque igual si uno, o sea, digamos que el pago y todo eso, pero igual siempre uno los está ayudando a crecer. Por ejemplo, yo tengo mi auxiliar y ellas te están siempre como en cursos o venga y le enseño tal cosa, pues igual sin agregarles, digamos que la parte económica, separar lo económico de lo otro. ¿Sí me entiendes? Sí, digamos que queda un tema muy interesante y es ver qué es agregar valor, está relacionado con lo que es valioso para el otro. Porque, por ejemplo, si tú eres vegetariano y te regalan un filete deliciosísimo de jamón serrano, pues no te agregaron valor. Entonces, el tema está en que si lo que tú le estás dando a tus empleados, a tus colaboradores, es algo que es valioso para ellos, efectivamente estás agregando valor. Lo importante ahí, cuando estamos intentando agregar valor o cuando nos hemos decidido agregar valor para las personas a nuestro alrededor, primero es que nos demos cuenta que es valioso para ellos y que lo hagamos. Sí, permanentemente cursos, cosas para que les ayudan a tener. Sí, eso definitivamente es agregarles valor porque les estás ayudando a ser mejores. Les estás ayudando a algo que realmente les hace crecer. ¿Y eso me serviría a mí? Sí, claro. Digamos, para tener, digamos, como... ok. Eso está ahí, pero digamos que esas son cosas muy grandes. La idea también es ver en qué agregamos valor como detalles simples. Por ejemplo, para las personas que a veces se impacientan mucho, a veces agregar valor es algo tan sencillo como darles una sonrisa o apoyarles en un momento que se sintieron angustiados, y a veces el apoyo es tan sencillo como un pequeño toque en el hombro y con eso se sintieron respaldados. Entonces, lo que tú haces, claro que es agregar valor y agregar valor en grande, porque pues les estás ayudando, les estás dando las herramientas para que logren el éxito. Pero también es mirar en los detalles, en las pequeñas cosas, cómo estamos agregando valor. Ok. ¿Alguien más nos quiere compartir? Aquí nos estaba Jenny diciendo que quería compartirnos. Ya abrió tu micrófono, ¿está abierto? Tienes cerrado el micrófono de tu lado, ya está abierto, ya está. Bueno, yo estaba escuchando ¿cómo es el nombre de la señora que estaba hablando ahorita? Carolina. Y estoy un poquito en contrario con lo primero el desacuerdo con el tema de la parte salarial. Porque a veces los jefes piensan que por el simple hecho de que le están pagando a una persona le están ayudando, y creo que están un poco equivocados, porque es que ese empleador le paga a otro porque el otro está prestando un servicio. Entonces, no es que le estén dando al empleado algo adicional, sino simplemente le están pagando por un servicio que presta. Entonces, para mí hasta ahí no hay ningún valor adicional.
Pero, y también cuando se dice, ¿será que si yo ayudo a alguien, eso me ayuda a mí? Claro que sí, porque es que yo pienso que en un grupo, digamos, en el tema laboral, cuando yo estoy pendiente de mis empleados, no solamente en su parte si hizo el trabajo o no, sino estoy pendiente de si hizo el trabajo bien y simplemente me lo presenta y no le digo, oye, tu trabajo fue excelente o tu trabajo lo hiciste a tiempo, o sea, darle una palabra positiva, eso hace que las personas sientan que sí son importantes para una empresa y que a veces palabras tan simples de agradecimiento, cualquiera que sea, eso motiva a las personas. Entonces, cuando yo me preocupo por las personas en tratar de darles esa palabra de aliento o de agradecimiento o de motivación, o cuando yo también estoy pendiente de las necesidades personales, por ejemplo, en el simple hecho de que y lo digo es por experiencias propias en mi labor, porque yo trabajo en la parte administrativa en este momento, cuando una persona necesita un préstamo y a veces dejan pasar esa solicitud y para ellos es importante ese préstamo ya, y si uno ayuda a que obtengan su dinero, que finalmente uno diría, bueno, a mí no me interesa si lo recibo o no, para esa persona sí es bien importante porque quizás para su familia es algún acontecimiento que requieren utilizar su dinero, pues entonces si yo me preocupo por las necesidades a veces también personales de la gente en temas préstamos, en temas de necesidades básicas laborales, pues entonces esa gente siempre, nuestro equipo de trabajo siempre anda muy motivado porque sabe que su empresa no solo se preocupa si hace la labor, si está llegando temprano, sino que también está preocupado por las necesidades personales y eso mira que sí motiva mucho a las personas. Mi equipo de trabajo actualmente, nosotros contamos con un jefe que tiene muchas características especiales en el tema de pensar como personas en sus empleados. Es más, él tiene un nivel de estrato muy alto, pero si él debe sentarse con sus empleados a comerse una empanada que se compra en la esquina, a él no le interesa, simplemente comparte y eso hace que sus empleados se sientan que no tienen un jefe, sino que tienen a un compañero con el cual escucha y comparte sus vivencias. Entonces, yo creo que eso hace que sea positivo para las empresas el crecimiento a nivel económico también. Muchas gracias, Jenny. Excelente tu aporte, porque ese tipo de detalles efectivamente agrega valor. Cuando tú eres reconocido en una tarea, algo sencillo, es una manera como tú estás generando mayor confianza en la persona. Y hay uno de los principios del coaching que dice que cuando tú esperas lo mejor de la otra persona, normalmente la persona quiere dar lo mejor porque quiere estar a la altura de esa expectativa. Entonces, muy interesante, muy importante tu aporte, muy valioso lo que hace tu jefe y es interesante que mires tú también cómo estás recibiendo el valor y cómo estás compartiendo valor dentro de ese equipo. Retomando un poco el tema de los salarios pueden ser un factor de retribución y pueden no serlo, porque hay distintas maneras de manejar salarios. A veces hay salarios que se manejan por caras, entonces hay personas que tienen la misma actividad y reciben diferentes remuneraciones. Hay personas que reciben realmente un importante incentivo. Alguna vez en una empresa, voy a colocar un caso de alguien que trabajaba con nosotros, alguna persona hacía muy buenos esfuerzos, realmente se notaba que era una persona que estaba dando más que los demás, que realmente era alguien que estaba comprometido con lo que quería y entonces lo que se hizo fue que esta persona se le dio un mejor estatus y se compensó con un mayor salario porque él no tenía más responsabilidades que los demás en papel, pero era una persona que en su corazón se estaba dispuesto a dar mucho más que todos los demás. Entonces, el fijar un salario más alto para él y de alguna manera invertirse un cargo que no existía para darle un poco más de reconocimiento, es algo que en ese caso
sí está retribuyendo un buen esfuerzo. Entonces, los salarios en un momento, dependiendo de cómo las personas los manejen y de cómo se maneja una estructura de incentivos, eso es toda una ciencia, pueden llegar a ser un buen reconocimiento. También es cierto todo lo contrario, cuando se paga lo mínimo porque es obligatorio y a veces hay personas que les duele pagar, porque hay que decirle, hay personas que les da un dolor pagar lo que tienen que pagar, pues es un factor de desmotivación. Pero de alguna manera eso está relacionado con dos cosas. Uno, con la persona cómo percibe que es reconocida y también cómo el empleador percibe la labor que es prestada. Ese sería como un poco mi aporte con respecto a la parte salarial, con respecto a lo que nos comentó Carolina y Jenny. Y aquí hay un último ejercicio que tiene que ver con darnos cuenta si estamos siendo líderes serviciales o no. Entonces preguntémonos, ¿cómo y cuándo hay un líder servicial? ¿Es un líder impaciente o es una persona resistente, se resiente ante las cosas que están haciendo? Hay tareas que le parece que son inferiores a lo que tiene que hacer. Busca practicar pequeños actos de servicio. ¿Qué es lo que más valoran las personas más cercanas a ustedes? Es interesante que miremos acá porque en la parte de reconocimiento y en la parte de agregar valor, muchas personas en esta tercera línea que nos dice tareas inferiores a lo que quiere ver con su dignidad o posición, puede ser algo como lo que nos compartía Jenny, del jefe que se sienta a comer empanada en algún lugar con las personas. Hay personas que dicen, yo no tengo por qué sentarme aquí, y no lo toman de una buena manera y generan rupturas con el equipo. Hay personas que, por ejemplo, en un momento dado se necesitó barrer el piso porque pues está sucio y no llegó la del aseo o alguna situación especial y no lo hacen porque sienten que es para otros, para otro tipo de persona. ¿Cómo estamos siendo nosotros como líderes? Nosotros realmente estamos siendo unos líderes que fluyen, somos unos líderes que aportan porque lo que nos contaban, nos gusta ver que el otro reciba lo que necesita, por ejemplo, agilizando un crédito. Nos damos cuenta que es lo que más valoran las personas a nuestro alrededor. Somos impacientes con los demás. Yo confieso que uno de mis grandes defectos es la impaciencia. De hecho, yo tomo unas gotas que se llaman impaciencia y me han ayudado mucho, pero es un camino largo porque si hay algo que rompa mucho las relaciones o que haga sentir mal a las personas alrededor es cuando tú eres impaciente con ellos y cuando son impacientes contigo. ¿Cómo y cuándo estamos nosotros siendo serviciales? Y esa es con respecto a la ley de la adición, que sería nuestra última ley de estudio del día de hoy, los ejercicios. Entonces, nuevamente les agradezco su confianza, su participación, su entrega por estar aquí. Abro los micrófonos si quieren hacer algún comentario adicional, si nos quieren decir algo. Espero realmente vuelta de correo que me escriban cuál es su plan de crecimiento, a lo que le quieren aplicar para que empiecen a comprometerse con esto. El video va a quedar disponible lo más pronto posible para que si quieren revisar las diapositivas o revisar algo de lo que compartimos hoy, pues esté a su completa disposición. Muchas gracias nuevamente. Una feliz noche. Abro los micrófonos. Gracias, Nora, y hasta luego a todos. Mañana. Gracias, feliz Muchas noche. gracias. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias, Buenas Norita. noches. Chao. Un abrazo. Gracias, que Chao. descanse. Gracias. ¿Listo? Ya.